Al comenzar este día, busquemos la bendición de Dios. Lo haremos junto a usted. Los invitamos a participar del mensaje de fe y esperanza del pastor Orlando Cadín Jofré en vivo en su cuenta de Facebook los días martes, jueves y sábados a partir de las 16 horas. No te olvides, mensaje en vivo del pastor Orlando Cadín Jofré. Estamos impregnados de tecnología. Los avances científicos ocupan un lugar importante en nuestra sociedad. Tenemos medios de comunicación, internet y muchas cosas más de las cuales el hombre puede hacer uso. Somos una sociedad llena de demandas y consumos, pero la Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Una opción es Radio Peniel. De Dios para su pueblo. Bienvenidos a este tu programa en vivo. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos autores. Transmitimos únicamente sin fines de lucro, no monetizado, no cobramos ni lo hacemos por ganancia alguna. Este espacio es solamente con fines informativos. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 2645 67 72 99. Si lo haces fuera de Argentina, marca más 549 2645 67 72 99. ¿Querés comunicarte con nosotros? Puedes hacerlo a nuestra página de Twitter, @Orlando05251-328. Y también en Instagram como @OrlandoCadín. Fuimos creados para ser llenos de fe cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Estamos en el camino que nos ayudará a ser la persona que Dios proyectó que fuésemos. Hoy es tiempo de seguir a Dios. Señor, guía mis pasos, dame la salvación. Señor, guía mis pasos, concédeme el perdón y lléname la vida con tu infinito amor. Señor, guía mis pasos, concédeme el perdón. Hoy siento que tu luz dentro de mi alma está, fortaleciéndome con tu divina paz. Señor, hoy te agradezco, me hiciste un cristiano. Hoy feliz yo me siento, caminar de tu mano, gozoso en el sendero que tú me diste, hermano.
gloria y el honor. Tú eres en mi vida el Rey y Salvador. Hoy siento que tu luz dentro de mi alma está, fortaleciéndome con tu divina paz. Señor, hoy te agradezco, me hiciste un cristiano. Hoy feliz yo me siento, caminar de tu mano, gozoso en el sendero que tú me diste, hermano, gozoso en el sendero que tú me diste, hermano. Ya estamos. Hola. A la humanidad toda, a las piedras preciosas, piedras vivas, a toda la gente linda que se ha dado cita a estar con nosotros en este programa que hemos dado a llamar En Vivo. Gloria a Dios, Dios le bendiga, mi amado, mi amada, preciosas perlas de Dios. En esta tarde confiamos en que el Espíritu Santo ha de ayudarnos, ha de seguirnos guiando para predicar su palabra con denuedo, con unción, con gracia, con sabiduría, que viene desde el Espíritu Santo, nada más, solamente Él de la gracia. Él nos permite predicar su palabra ahora y creemos que Dios va a hacer maravillas en su pueblo, en usted, donde quiera que se encuentre, como quiera que se llame, allí el Espíritu Santo va a estar haciendo maravillas. Y oramos para que el Señor haga milagros en usted, en su vida, en la vida de su familia, en la vida de sus seres queridos, en todos los que le rodean, en todos ellos. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo bendito, esté haciendo milagros sobre todo y cada uno de ustedes. Es nuestro deseo y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ángela Castillo, la pastora, está allí intercediendo por nosotros. Dice: buenas tardes, pastor. Bendiciones para toda la audiencia. Gracias, pastora. El chino Cortés dice: hola, pastor, bendiciones, chino. Tania, la pequeña Alanis dice: buenas tardes, pastor, bendiciones, Tania. Dios te bendiga grandemente. También a Francesca. El chino Cortés dice: gloria a Dios, amén. También Tania nos envía emoji con corazoncitos. Gracias a toda la gente linda que desde ya se está convocando a estar con nosotros en esta congregación virtual, en este programa que hemos dado a llamar En Vivo, y que el Espíritu Santo nos permite hoy una vez más estar congregados en su nombre. Donde haya dos o más reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Así es, amado, amada. Maravillosas piedras preciosas, elegidos, escogidos de Dios, hijos de Dios e hijas de Dios. ¡Vamos! Bueno, agradecer al Espíritu Santo que nos permite estar en esta tarde. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Que vaya buscando su Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Es cortito. Vamos a tratar, pero que el Espíritu Santo sobre todas las cosas tome el dominio y control. Aún el Señor reprenda al devorador y que Él nos dé la gracia para ser
o llevar a cabo este mensaje, con su ayuda. Con nuestra propia fuerza no podemos, nuestra sabiduría o conocimiento o inteligencia o lo que fuere es limitada. Más el Señor es omnisciente, todo lo sabe y en Él confiamos en esta tarde. De nuestras vidas, porque tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas, porque Gloria a Dios. Aleluya. de nuestras vidas. Ya encontró la palabra de Dios, encontró la Biblia, el biblos, eso es en griego, biblos, los o el libro. En ese libro de 66, o en ese, bien digo libro, hay 66 libros, cartas, en el cual está impresa la palabra de Dios y con el propósito escrito para la redención y la salvación de la humanidad toda. Entonces, a veces queremos saber si Dios es hombre o mujer. Te digo que es neutro, es asexual, ya que en los cielos no hay hombre o mujer. Dice el Señor que vamos a ser como los ángeles, asexuales, con cuerpos glorificados cuando lleguemos allí a los cielos, ya en el arrebatamiento, apenas el Señor haga sonar la trompeta de Dios, la voz de arcángel, voz poderosa, voz de mando. Cuando suene el sofá, vamos a irnos en los aires a los cielos, ya con cuerpos glorificados y vestiduras blancas de justicia, de santidad. No por méritos propios, por supuesto, por méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, lo cual Él, allí, en la palabra de Dios, dijo que venía a buscar a pecadores y a sanar a los enfermos. Entonces, en esta palabra, en la palabra de Dios, maravillosa palabra para nosotros, los que consideramos que somos pecadores y que en muchos casos no podemos dejar el pecado porque está arraigado tal vez a nuestra alma o el enemigo ha tomado control de la situación. Yo le puedo decir que puede acercarse confiadamente a Dios en el nombre de Jesucristo y cualquiera sea la infracción que ha cometido contra su cuerpo, su familia, contra Dios e inclusive nuestros pecados, los pecados que vivían en nuestro cuerpo, el Señor lo desarraiga y nos va a santificar, nos va a limpiar a través de la sangre de Jesucristo y por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador, a quien glorificamos en esta hora, le exaltamos, le bendecimos, al Reino Dios, al bendito Espíritu Santo. Que toda la gloria, aun lo que puedan expresar nuestros labios, que nuestra mente pueda pensar, glorificarle a Él, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, el que ha de venir pronto, aquel que dijo, vuelvo en breve, aquel que dice, yo soy el fiel, el verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Príncipe de paz, el Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de vivos, no de muertos. Y nosotros vivimos porque Cristo vive. Y la humanidad toda aquella que reciba a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y cree en Él, deposita su esperanza y su fe en Él y camina acorde a lo que ha establecido el Señor, es salvo, ya es salva para estar en la eternidad. Ahora siga creyendo en el Señor, siga caminando en el camino santo que nos ha dejado Jesucristo. Dice que no debemos ser amigos del mundo, del sistema, del pecado, que debemos estar apartados. La palabra hebrea es kadosh, quiere decir santo, apartados, separados para el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 8, y dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos, motivamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendiste de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abundéis o abunden más y más. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es nuestra o su santificación, nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación, que cada uno de nosotros sepa, o de ustedes sepa, tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito del trasfondo, por qué esta carta y por qué palabras tan fuertes que aún hoy están de boga o en boga, de moda, están actualizadas. Tesalónica era una ciudad situada allí poco menos de 160 kilómetros al suroeste de Filipo, una ciudad que conquistó Carlomagno. Era la capital, ciudad principal y puerto de la provincia romana de Macedonia. Entre su población en aquel tiempo, de 200.000 personas, había una comunidad judía grande, amplia. Cuando Pablo fundó la iglesia de Tesalónica, en su segundo viaje misionero, su fructífero ministerio, allí terminó prematuramente su primer viaje, debido a la intensa hostilidad de los judíos. Y esta hostilidad obligó a dejar Tesalónica. Pablo fue a Berea, donde otro breve, aunque exitoso ministerio se interrumpió con la persecución incitada por los judíos hostiles que lo siguieron desde Tesalónica. Pablo seguía su viaje misionero, predicando. Entonces llegó a Atenas, donde Timoteo lo acompañó más tarde. Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica a inspeccionar la incipiente o naciente iglesia que había dejado en Tesalónica. Y él se fue a Corintio. Después de cumplir su encargo, el encargo que que Pablo le había dejado a Timoteo, viajó a Corintio, Timoteo, con su informe para que Pablo supiese y estuviese al tanto de lo que estaba pasando allí en Tesalónica. En respuesta al informe de Timoteo, Pablo escribió esta epístola, esta carta a los tesalonicenses, quizás entre 3 a 6 meses después de haber sido fundada esta iglesia. Y permítame decirle que Tesalónica quiere decir aguas termales o aguas calientes, que es donde los judíos, decíamos recién en el relato de que había una cantidad grande, eran muchísimos los judíos, y ellos solían ir a esos lugares donde el agua era caliente y podían bañarse. Decían que las aguas termales eran curativas, pero en realidad eran aguas calientes nada más. Ahora, esta carta Pablo la escribió allí por el año 51 después de Cristo, quiere decir aproximadamente 18 años después de la ascensión de Cristo. Debido a que la persecución obligó a Pablo a salir de Tesalónica de manera abrupta, rápida, urgente. Sus recién convertidos recibieron una sola instrucción, una sola enseñanza, un solo mandato mínimo, rápido, sobre la vida cristiana, cómo debían moverse, cómo debían conducirse en la vida. Ellos como ejemplos, como espejos de las demás personas. Nosotros no nos damos cuenta, pero es así. La gente nos mira y podemos predicar muchísimo y muy bonito, con elocuencia, con dicción, pero la gente no ve eso. La gente ve cómo nos movemos, cómo somos en la sociedad. Los vecinos nos ven todos los días y vemos, o pueden vernos cómo somos. La familia nos ve
de manera transparente si es verdad que lo que predicamos lo vivimos. Y la gente puede decir, habla más fuerte lo que tú haces que lo que tú dices. Y tanta verdad hay en eso, porque hay predicadores o personas que hablan y en realidad sus vidas dejan mucho que desear. Acorde a la palabra de Dios, cuidado que no estoy juzgando a nadie, porque soy un ser humano que cometo muchos errores y me equivoco como el que más. No soy perfecto, soy cristiano, vamos en pos de la perfección. Algún día seremos perfectos en los cielos. No somos exclusivos, ya que todos tienen la posibilidad de llegar a ser cristianos. Ser cristiano quiere decir ser seguidor de Cristo y hacedor de las cosas que el Señor dejó como mandato. Ahora bien, cuando Pablo se enteró, por medio de Timoteo dijimos, de las circunstancias actuales de ellos o cómo estaban viviendo en ese momento, escribió esta carta. Eran 3 propósitos los cuales lo movió a Pablo a escribir: expresar su alegría por la fe firme que ellos tenían siendo nuevitos y la constancia de ellos en medio de la persecución, que esto es muy difícil, ya que la persecución no solamente quiere decir que los correteaban o que iban detrás de ellos los soldados romanos, los militares, el gobierno, la religión, los judíos. No era fácil, era muy difícil. Luego el segundo punto era instruirlos más a la santidad y la vida piadosa. ¿Santidad por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y a la vida piadosa, que es poder orar por las personas, no mirarlos en menos, muy por el contrario, tenerlo en un buen concepto, porque no somos mejores que nadie. También lo escribió para aclarar ciertas creencias que habían dentro del mismo cristianismo de las personas que querían infiltrarse o se habían infiltrado para hacer daño, especialmente respecto al estado de los creyentes que murieron antes del retorno de Cristo. Ya estaba la doctrina del arrebatamiento del rapto. Ahora bien, el texto que hemos leído, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el 1 al 8, podemos desglosarlo de esta manera y le pedimos al Espíritu Santo que nos llene. Queremos saludar antes de comenzar con el bosquejo, con la prédica, a Henry el Titi Cordat. Dice: buenas tardes, pastor, bendiciones. También para ti, Titi. Dios te bendiga grandemente. Allí en la primera carta, en el capítulo 4, carta a los tesalonicenses, en realidad la palabra tesalonicense es un apócope, el cual quería decir Tesalia, que quería decir en griego victoria. Esa ciudad fue entregada a la esposa de un general que reinaba por designios de Carlomagno. Ahora bien, comenzamos leyendo el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, que dice: por lo demás, finalmente, o sobre todas las cosas, hermanos, les rogamos les suplicamos y les motivamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, decía San Pablo, el cual iba y predicaba con su amigo Silas o Silvano, Timoteo, Bernabé, lo que aprendiste de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿En qué? ¿Abundar en qué? ¿Agradar a Dios de qué manera? Podríamos decir, finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús, que vivan de una manera que le agrade a Dios. Tal como le enseñamos, ustedes ya viven de esta manera, ya que son nuevos creyentes, y tienen el fervor de querer predicarle a toda persona, a toda criatura, y que ese amor fervoroso no le dejaría tranquilo, sino que quieren juntarse con otros cristianos, hablar del Señor, que ustedes que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, le quieren predicar a todos. Eso se llama primer amor. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos, les decimos: continúen, síganlo haciendo aún más.
Felicitaciones para ustedes, chicos, para ustedes, hermanos, ustedes nuevitos que andan predicando por todos lados, buscando a quién predicar, por quién orar. Es como decirle, queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, en santidad, en amor, en unidad. Y ustedes en verdad viven así. Ahora le rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Oh, pero cuán difícil es vivir en este mundo, en este siglo XXI, lleno de imperfecciones, pecados, guerras, muertes, enfermedades, pestes, los cuales se van a ir acentuando y agrandando cada día más, se van a ir ampliando, ya que en los últimos tiempos, dijo el Señor, que van a haber enfermedades, terremotos, temblores, guerras, rumores de guerra, persecuciones que nos van a acusar como delincuentes como Él lo hicieron. Pero sigan viviendo en santidad, no se aparten del Señor. En este punto el apóstol vuelve a las exhortaciones, a las motivaciones, a los consejos habituales de la segunda parte de su epístola, exhortaciones a la pureza, transparencia y santidad. Pues con mira al amor y a la santidad entre los hermanos, que acabamos de pedir a Dios a favor de ustedes, ahora pensamos en darle motivaciones que el pueblo necesita. Recuerden, estamos hablando de, Pablo le hablaba a los tesalonicenses. Yo le digo a usted, amado, amada, que hace poquito que ha comenzado en el camino del Señor, que tal vez se burlan de usted, porque ya no comparte los mismos vicios ni los hábitos de este mundo, sino que le incentivan, lo motivan a que vuelva a hacer lo de antes, y si no comienzan a discriminarlo, o hablar mal de usted, o decirle que ya no es un hombre o una persona definida como era antes, que es un cobarde y que la religión lo ha cambiado. Permítame decirle algo. Primero, que en ningún lugar, en ninguna persona, en ningún ser en este mundo va a encontrar el amor verdadero de Dios como lo encontró en Cristo. Que ninguna persona va a compartir su fe, ya que esas personas le sirven al enemigo. Cuídese de las personas de doble ánimo y de las personas que están ya en las cosas de Dios y luego en las cosas mundanales, las cuales no le agradan al Señor, las cuales nos alejan de Dios. Le rogamos, dice San Pablo, pedimos como si fuese un favor personal, que vivan en santidad. Santidad quiere decir apartarse. ¿Y cómo nos podemos apartar si no podemos, no tenemos la fuerza suficiente? Porque esta carne es débil, porque le gusta estar en pecado, le gusta hacer cosas desagradables. Solamente con la llenura del Espíritu Santo. Y en estos tiempos vamos a comenzar a vivir esos tiempos difíciles, y que Dios nos dé la fuerza, de su fuerza, a través del Espíritu Santo, para poder soportar todos los embates, las batallas que tengamos que librar. Que el Señor sea nuestro escudo, nuestra protección, nuestra fuerza. San Pablo le decía, rogamos, les pedimos, como si fuese un favor personal o algo que le implicara a él, pero era por el bien de la humanidad. Le pedimos en el Señor, en comunión con el Señor Jesús, como ministro cristiano, en trato con el pueblo de Dios, de la manera que fueron enseñados. ¿Cómo le enseñaron a usted? ¿Le enseñaron a depender, a confiar en el Señor? ¿O le enseñaron que podía tener libertad y libertinaje?
de hacer su propia voluntad y no la del Señor. Y cada vez que tocamos temas donde la palabra de Dios nos habla a todos, a veces decimos, yo no le estoy juzgando, porque la gente se siente juzgada y no se dan cuenta que es la conciencia quien le juzga. Más la palabra de Dios nos motiva a que nos pongamos de acuerdo, porque nos confronta. La palabra santa de Dios nos confronta, nos hace ver como en un espejo y nos llama la atención diciendo, mirá que estás equivocado o equivocada. Volvé al buen camino, al camino santo que Cristo nos ha marcado. Volvé. Mas el orgullo no nos permite reconocer. Dice la palabra de Dios, ¿de qué vale de que ganes todo el mundo si estás perdiendo tu alma? Hay muchas personas que están buscando la fama, la aceptación de las personas, de los seres humanos, pero están perdiendo el favor de Dios, o sea, la gracia de Dios. Pablo le decía a la iglesia nueva, anden como nosotros les hemos enseñado, de la manera que recibiste de nosotros, y es de la manera en cómo les conviene vivir, andar y agradar a Dios. Es decir, andar y así, con esta forma de vida, agradar a Dios. Por esta manera ustedes deben andar buscando al Señor en contraste con los judíos que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque los judíos son opositores a Cristo desde antes del nacimiento. ¿Usted sabía que Herodes era también mitad judío? Porque él se vendió al Imperio Romano. Y él, para calmar su conciencia, levantó el templo o refaccionó el templo que había construido Salomón, el hijo de David, y que en el año 70 después de Cristo fue destruido por Tito Vespasiano, un César romano. Entonces los judíos desde el principio, a través de Herodes, que es un tipo de Satanás que quiso destruir al Hijo de Dios, los judíos no buscan agradar a Dios, sino que quieren hacer su voluntad. Y ellos se hacían llamar los hijos de Dios, los descendientes de Abraham, pero sus hechos demostraban que no eran tan íntegros como ellos pensaban. Estas palabras que él pudo decir de ellos con verdad conquistan o llaman la atención, una atención favorable para los preceptos que debían hacer. También la expresión la cual dice San Pablo, vayan creciendo, vayan teniendo más comunión cada día, vayan creciendo más y más en la gracia, en el favor de Dios. Nos da a entender que ya había habido antes un reconocimiento de alguna medida o en alguna medida de que ellos andaban así, los nuevitos, los que no saben mucho tal vez de la palabra, los que tal vez han aprendido a orar, pero que aman al Señor. Ese es el primer amor, amarle con todo el alma. Y cuando uno conoce al Señor y está en ese nuevo amor, les quiere predicar a todos. No anda en religiones, no anda como un religioso. Es más, algunos de los que conocieron al Señor y consagraron su vida, tal vez en el segundo encuentro con Cristo, porque una vez tal vez fue y estuvo ahí, presenció nada más, y entregó su corazón y su vida fue transformada, y tal vez compró un Nuevo Testamento, o luego compró una Biblia, comenzó a leerla, no entendía nada. ¿Qué es lo que pasa?
No sabían que habían pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. No sabían que había un orden eclesiásticos. No sabía que habían diáconos, sugieres. No sabían nada. Cuando uno está en el primer amor, ve al Señor y nada más. A veces uno no sabe ni quién le predicó, ni quién le ministró. Quiere decir quién le sirvió como intérprete o para orar. O que oraban por nosotros, por todo lo que hemos conocido al Señor. Y tal vez no nos acordamos ni de la fecha en que lo recibimos al Señor en nuestro corazón de manera ferviente, intrínseca, profundamente. Y cuando uno conoce al Señor, quiere hablar solamente de Él, expresar de su amor, de las vivencias que ha tenido. ¿Y sabe qué? Eso le pasó a Pablo. Antes de que fuese su nombre cambiado o transformado, primero fue Saulo, que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, y luego fue transformado espiritualmente. No solamente su nombre, ya no se llamaba Saulo, sino que se llamaba Pablo, y ya no perseguía a la iglesia de Cristo, sino que comenzó a ser un predicador con amor ferviente, con entrega total. Es el único siervo de Dios que ha soportado y tiene algún símil, alguna similitud con Jesucristo. Y él nunca hizo hablar de querer compararse y decir yo soy un Cristo. Él dijo, mi Señor, mi Dios, como dijo San Mateo. Pablo entregó su vida sin reservas. Y es lo que le pasa o nos pasa a todas las personas cuando conocemos al Señor y nos enamoramos de Él. Sí, me escuchó bien. Nos enamoramos de Él fervientemente, que queremos estar en su presencia. El orar a cada instante, aunque no sepamos, o tal vez no sabíamos orar, pero expresábamos lo que había en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Y le hablábamos a uno o a otro, y venían a visitarnos y nosotros queríamos hablar del Señor. Y las demás personas hablaban de lo que tenían llena su alma. Y estábamos esperando el turno para volver a hablar y predicar del Señor y de las vivencias, y que podíamos orar y que recibíamos del Señor, y que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, y que hablamos en otras lenguas, pero la gente no nos entendía. Tal vez a usted o a vos te ha pasado, sí. Por eso dice el Señor que la gente del mundo no nos conoce o no nos entiende, porque nunca tuvieron una vivencia así. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted y yo tenemos en el corazón es lo que podemos hablar. Podemos juntarnos con varias personas con distintos ideales al nuestro. No dije ni mejores ni peores, solamente ideales. Pero nosotros tenemos el fuego ferviente de querer hablar del Señor, esperar en cualquier momento. Yo le hablo y le decimos, Espíritu Santo, dame la sabiduría para hablar, dame el momento justo para hablar de ti. ¡Oh, qué maravilloso! Eso es nacer de nuevo. El Señor se lo dijo a Nicodemos: te es necesario nacer de nuevo, dejar las cosas naturales, carnales, físicas, y entrar en una dimensión espiritual. Te es necesario dejar este sistema o el sistema de este mundo para que tengas vivencias espirituales. Y Nicodemo era un líder espiritual, un príncipe de los fariseos, un sacerdote el cual ministraba a las personas. Pero qué curiosidad, hablaba de Dios y no lo conocía a Dios. Hablaba de Dios, mas no entendía quién era Dios. Jesucristo le dijo: conocerás la verdad, y la verdad
te hará libre. Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le quiso objetar como diciendo, ¿qué me quieres decir? Que yo siendo viejo me tengo que entrar en el vientre de mi madre para poder nacer de nuevo. Como diciendo, mi madre ha muerto hace ¿cuánto tiempo? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Y el Señor le dijo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nacer a las cosas espirituales y hablar cosas espirituales y bautizarte. Pero el bautismo es posterior. Es un paso de obediencia, es importante porque está dentro de la doctrina cristiana. Pero primero hay que creer. Y cuando usted cree y se acerca por primera vez al Señor, porque esta tiene una religión, y la religión nos permite tener no solamente libertad, sino libertinaje. Y por eso los siervos de Dios nos han enseñado, San Pablo, San Pedro, San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Andrés, Felipe, cuántos otros siervos maravillosos de Dios, apóstoles que dejaron, Judas, el hermano de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús, dejaron impreso, plasmado allí en los rollos que eran donde estaba escrita la palabra de Dios, que eran cueros de cabra donde se escribía ahí. Pasado el tiempo, la palabra de Dios que los escriba eran los que transcribían la palabra de Dios y tenían que tener un rito de bañarse completamente, vestirse de blanco y estar en oración concentrados en lo que estaban haciendo, porque no es como ahora que va y saca una fotocopia. Tiene un original y fotocopia. No, en aquel tiempo había que transcribirlo. Transcribir la palabra de Dios y que no hubiese un error, porque no era aceptado. Ahora bien, agradecemos a esos maravillosos siervos de Dios que entregaron su vida para escribir, plasmar la palabra de Dios. Agradecemos a John Gutenberg, que es el creador de la dactilografía o de los escritos impresos. Agradecemos a Dios por cuánto predicador que ha entregado su vida, y muchos de ellos murieron lejos de su familia, por ir a predicarles a personas que han estado perdidas como nosotros. San Pablo hizo escribir, algunas cartas las escribió él, pero tenía oftalmía, o sea, un problema en la vista, y hacía que uno de sus escritores era Tíquico. Pero escribían así, dictaba San Pablo, pero esta carta la escribió él. Y decía así, porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, dando a entender que el mensaje venía directamente de Jesucristo, como diciendo, esto es palabra de Dios, no de ser humano alguno. Y se las digo se las menciono, para que la obedezcan. Porque allí los judíos querían hacer oposición de toda manera. Pues recuerden lo que le hemos enseñado, la autoridad del Señor Jesús. Porque les hemos enseñado por la autoridad del Señor Jesús, queriendo decir, por lo que Dios nos ha dado, porque Él nos ha enviado. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos, con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Y esto motivaba a la gente de allí de Tesalónica y instaba a prestar renovada atención a las instrucciones que había impartido Pablo por mandato de Jesucristo. Pero no solamente basta permanecer en la fe del Evangelio o la fe en Jesucristo. Eso es todo. Quiero decir esto. Debemos abundar en la obra de la fe. El todo es Jesucristo. El todo es su palabra, el todo es el mandato. Los seres humanos aconsejamos, motivamos, predicamos,
con el riesgo de equivocarnos, de que nos tomen a mal. Máxime cuando la conciencia acusa o cuando el diablo le dice, ¿viste? Ahí te están hablando mal de vos. Vos seguís haciendo tu vida. Y esa prédica de Satanás es para llevarla al infierno. Tenemos que tener vida nueva. Y cuando tenemos la vida nueva, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, dijimos que lo más maravilloso es andar predicando. Él es todo, en todo. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Él es Dios hecho hombre. Él dijo, Padre, prepárame un cuerpo para ir a ocupar el lugar de la humanidad. Y así fue, vino y cumplió. Y nosotros debemos prepararnos para recibir su palabra y obedecer a su mandato. Quise decir, no solo basta con permanecer en la fe del Evangelio en Jesucristo, pero debemos abundar en la obra de la fe, de llevar su palabra, orar, predicar, leer su palabra, sí, por supuesto. Ahí está la vida, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesucristo. La regla por la cual debemos caminar y actuar todos es la ley de los mandamientos dados por el Señor Jesucristo. Lo dijimos en el otro en vivo. Ama a Dios con toda tu alma, toda tu fuerza, todo tu corazón. Con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viviendo los últimos tiempos, porque las cosas ya están dadas. Ya dentro de poco se comienza a construir el tercer templo, que es una de las señales para los judíos, donde ellos están esperando a su Cristo, que para nosotros es el anticristo. Ya hay escasez de alimento en todo el mundo, dijo la palabra de Dios en Mateo 24, de que iba a haber hambre. Dijimos también los otros días que en Haití se están, casi digo una palabra desubicada, alimentándose con sus niños de manera de devorarlos. Es tan grande el hambre que hasta eso están llegando. El juicio de Dios viene sobre la tierra y la humanidad. El juicio del Señor viene para aquellos que le rechazaron como los judíos. El anticristo se va a sentar en el templo de Dios, en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Y ese gran engaño viene como castigo hacia los judíos, porque lo despreciaron desde antes de ser desde antes de nacer, Jesucristo. Dijimos que a través de Herodes, el enemigo, el diablo, quiso matarlo, quitarlo, destruirlo, eliminarlo. Pero el Señor es vencedor y nos ha elegido a nosotros, a usted, a ti, a ustedes, a mí, para llevar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y usted que está experimentando el nuevo nacimiento, el gozo de vivir, las ganas de vivir para el Señor, de predicarle a toda criatura, cumpliendo sin saberlo un mandato que dice allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 17, y de predicar a toda criatura. Y el que creyere, le estamos dando el pasaje a la vida eterna. Y luego dice, y fuere bautizado. Lo cumplimos para identificarnos con el Señor. Pero para ser salvo hay que creer primero en Cristo. Y las demás cosas las vamos a hacer por obediencia y amor al Señor. Cuando recibimos al Señor y orábamos y llorábamos y no alcanzábamos a expresar una palabra, que estábamos llorando del gozo. Hay otras personas, por supuesto, que son más espirituales y que no tienen lágrimas tan cercanas como nosotros, tal vez porque somos almáticos o porque tal vez dejamos que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, que comenzamos a hablar con el Señor y
Y ya comenzamos ya corren las lágrimas por nuestras mejillas. Comenzamos a hablar con altibajos en la voz. Bueno, pero gloria a Dios por lo que son espirituales y que tal vez no se dejan doblegar por un sentimiento. Gloria a Dios. Pero también es maravilloso poder derramar nuestras lágrimas. Muchos dicen, Dios no ve las lágrimas. Sí las ve según su palabra. Sí las ve. Ve nuestro corazón contrito y humillado y no nos desprecia Dios. Jesús, siendo hombre y siendo Dios, Él lloró. No lloró porque su amigo Lázaro había muerto, no lloró porque ya llevaba 4 días muerto, o porque veía a la gente o a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, que lloraban y estaban como inconsolables. Lloraba por la incredulidad de la humanidad. Y ese amor también lo demostró así, no solamente haciendo obras, sino mostrando que en su alma le entristece cuando le desobedecemos, cuando nos apartamos de Él, cuando andamos en lujurias, en pecados de toda índole. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pero muchos hemos tomado la libertad en libertinaje y hemos transitado o retrocedido en el camino de la perdición. Sí, esa perdición que lleva al infierno. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder ponernos a cuenta con Dios y confesarle a Él, el Creador, tiene oídos para oírnos y escucharnos. A veces nos doblegamos ante alguna creación humana, tallado, de yeso, de como fuere. Pero dice el Señor, tienen oídos, mas no oyen. Mas Dios, el Creador, el Hacedor de la humanidad, sí tiene oídos para oírnos. Y tiene el poder suficiente para obrar en favor de nosotros su creación. Cuando lo aceptamos en nuestro corazón, ya dejamos de ser creación. Usted pensó que dejábamos de ser criatura. No. Comenzamos a ser hijos e hijas de Dios, porque nos hemos conciliado o tal vez reconciliados con el Señor. Hoy es el tiempo de volver a sentir aquella sensación en nuestra alma. A veces uno siente el compugimiento en el estómago, en la búsqueda del estómago, por cosas feas, pero también lo podemos sentir por cosas buenas o maravillosas, porque hemos conocido a Cristo, hemos conocido al Creador, a Dios, en la persona de Jesucristo, y que podemos hablar con Él libremente, que no nos va a recriminar, y vamos a ser escuchados. Si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos va a escuchar, nos va a oír y va a obrar en consecuencia. Cada vez que nosotros les confesamos los errores, las equivocaciones, los pecados, Él inclina su oído, nos escucha y nos dice, por cuanto has sido valiente y lo confesaste, voy a hacer el milagro que necesitas. Amado, amada, como quiera que se llame, donde quiera que se encuentre, en la situación que se encuentre, si está enfermo o se ha apartado del Señor o quiere volver al Señor o ha conocido al Señor hace poquito, permítame decirle de que no es en vano, que Dios nos ama y que en esta oportunidad el Señor ha acrecentado su amor en nuestra alma. El amor de Dios siempre está, pero nuestros sentimientos parece que lo hacen que crezca, porque nos ha perdonado, porque nos da la oportunidad de hablar con Él.
a Él que está más arriba de las estrellas, que de las estrellas. Que ese Dios maravilloso se hizo hombre, que sufrió, murió y resucitó por nosotros. Y podemos hablar con Él cara a cara, valga la terminología. Podemos hablar confiadamente en Él, y Él sabe los profundos de nuestro corazón, aquellos secretos que no sabe nadie, Él ya lo sabe. Y si son malos los secretos que tenemos guardados, podemos ir a Él y decirle: Señor, acá están, estos son los pecados que he cometido. Le puedo asegurar que si usted se lo comenta al Señor allí en su habitación o donde quiera que esté, va a sentir un alivio grandísimo, porque las cargas van a ser quitadas. Y usted nueva, y conoce al Señor, usted sabe que estoy diciendo la verdad. Y cuando entregamos nuestro ser a Jesucristo, nuestra vida ha sido transformada. Y tenemos el gozo de la salvación. Las ganas de ser el predicador del momento, sepamos todo o no, hemos conocido al Señor. Y queremos decirle, comentarle a toda la gente que Cristo nos ama y que el deseo de Él es salvarnos. Pero es pronto, es urgente, vamos. Gloria a Dios. Les felicito a usted que ha conocido al Señor, hombre, mujer, señorita, jovencito, y tiene ese primer amor. No deje que nadie se lo quite. El Señor dijo: no permitas que nadie te robe tu corona. Vuelve al primer amor, aquel deseo ferviente de estar en comunión con Él, de hablar permanentemente con Él. Y tal vez no le pedimos, tal vez intercedemos por otras personas, o tal vez disfrutamos ese momento el cual no se puede expresar, donde nuestros sentimientos están allí en la presencia de Dios. Tal vez has soportado muchas tristezas, muchas amarguras, cosas que en este mundo le hicieron tanto daño y que su alma está envejecida, angustiante o angustiada. Hoy el Señor quiere quitarle esa carga. Amado, amada, gloria a Dios que en esta tarde nosotros nos hemos podido reunir para glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que ha extendido su mano diciendo: yo soy el que soy. Y nos vamos a unir en oración, y Dios hará acorde a su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo hemos comentado en el nombre de Jesucristo. El título de este mensaje es La vida que agrada a Dios. Que vivamos en santificación y que esto le es agradable a Él. Viva una vida apartada para el Señor y en el Señor. Y ha de crecer día a día espiritualmente y va a poder disfrutar más y más, como dice el versículo 1. Vamos a abundar más y más en la gracia, en el favor, en la misericordia, el amor de Dios, y disfrutar de su presencia. Allí donde se encuentra, vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por ser tan bueno, por tu misericordia que se renueva cada instante. Agradecerte, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, por todo lo que hiciste, lo que haces y lo que harás, por la oportunidad que nos das de hablar de ti, por permitirnos sentir el gozo de la salvación en nuestra alma y en nuestro espíritu. Señor, que también se manifieste en nuestro cuerpo, sanándonos de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Aún, Señor, que volvamos al primer amor, aquellos momentos maravillosos que teníamos cuando comenzábamos a hablar contigo y comenzaban las lágrimas a brotar de nuestros ojos porque sentíamos tu presencia. Queremos sentirlo más aún.
Tal vez no tenemos el conocimiento vasto, no tenemos un conocimiento amplio, pero podemos decirte: Señor, te amo por sobre todas las cosas, así como me amaste tú. Espíritu Santo, ministra en nuestras vidas ahora. Llena nuestro ser, aún renueva en nuestro ser el deseo de orar y ser revestido del poder del Espíritu Santo. Que la unción fresca y renovada esté a cada instante en nuestro ser, y que dentro nuestro esté esa presencia maravillosa, y que podamos hablar de tu amor, de tu misericordia, de que tú eres verdad. Señor Jesús, gracias por habernos dejado tu nombre para poder hacer uso de esto. Gracias, amado papá. Gracias, amado Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, papá, por tu misericordia y tu amor. Gracias, gracias, Trino Dios maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Gracias. Qué momento maravilloso e impagable. ¿Y con qué podríamos pagarlo, mi Dios? Agradecerte y glorificarte es nuestro deseo ahora. Reunido con tus hijos, con tu iglesia, oramos y elevamos nuestra voz para decirte que te amamos, te glorificamos y decirte que tú eres el Rey de Reyes, el que ha prometido que ha de volver, y lo creemos. Y te decimos: ven pronto, Señor Jesús. Mientras esto ocurre, amado Señor, que tu Santo Espíritu, mi amado, el amado de mi alma, el que ama mi alma, me instruya, me guíe a toda verdad. Gracias por este momento tan maravilloso, mi Señor, y por haber predicado tu palabra. Gracias. Te glorificamos, te exaltamos. A ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo. A ti, misericordioso Dios. En el nombre de Jesucristo, te exaltamos en tu santo y divino nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, por su misericordia infinita, su amor extendido para con cada uno de nosotros. Agradecemos al Espíritu Santo por habernos guiado a toda verdad. Y llegó el momento de despedirnos. Y quiere el Señor haber hablado a su espíritu. Ya estamos. Bien, vamos. Gracias al Señor por habernos hablado, por habernos permitido estar en su presencia una vez más. Glorificamos a Dios. No dan deseos de irnos, pero tenemos que hacerlo. Así es que gracias por su presencia, por estar con nosotros, por haber permitido que prediquemos. Agradecer al Señor por su infinita misericordia, haber traído su poderosa palabra. Quiero agradecer a mi esposa que está trabajando, estaba orando y trayendo las personas anotando los nombres de las personas que han estado en contacto con nosotros. Agradecer al Chino Cortés, a Tania Lanís, a Henry Cortés, que dice: buenas tardes, pastor, bendiciones. Buenas tardes, pastor, bendiciones. Igualmente, Titi, también a ti. Y a toda la gente que nos ha estado viendo de una u otra manera en distintos lugares a través de los videos de los distribuidores que han estado trabajando también distribuyendo, valga la redundancia, los videos. Y a usted le pedimos, por favor, si ha sido de bendición para usted las prédicas que llevamos a este programa, que traemos a este programa que hemos dado a llamar En Vivo, compártalas, son gratis. Y ayúdanos a predicar, a llegar a aquellas personas que están deseosos o deseosas de recibir palabra de Dios. A todos aquellos que están conociendo del Señor, les motivamos que lean la Biblia, que se congreguen,
que amen al Señor, no se dejen robar el amor del Señor. Volver al primer amor. Amados, amadas. Ay, bueno. Nos vamos. Dios les bendiga. Chao. Verso